Un muy buen día, que Dios me los bendiga a todos. Estamos aquí antes y después de la creación. Una enseñanza para muchos difícil de entender, pero cuando se ama a Dios, toda cosa es posible. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 8, versículos 29 al 30. Dice así: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos quedamos la otra semana en Hebreo 12, el capítulo del 20 al 23, donde habla sobre los primogénitos también, que es algo muy importante. Dios nos llama hijos a nosotros, pero es lamentable que muchas personas no han podido entender esto cuando dice que somos hijos por adopción nomás. O sea que nos dan a entender que nosotros no descendemos de Dios. Solo al ser parte de su creación estamos descendiendo de Él. Pero nosotros vamos mucho más allá, porque somos parte de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando estoy diciendo que somos parte del cuerpo de Cristo, no me estoy refiriendo solamente en este momento como iglesia de Cristo nomás. Estoy refiriéndome a lo que habla Efesios del 1, Efesios 1, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Me estoy refiriendo a eso, que estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros llegamos a ser primogénitos, incluso porque salimos de Él, porque adquirimos la primogenitura de Él nosotros. Hablamos las otras semanas que Dios, entre tanta creación y seres que hizo, nos escogió a nosotros, entre todas las criaturas que hizo. Y no me estoy refiriendo, vuelvo y repito, a los animales. Estoy hablando de seres que Dios creó, que nosotros somos parte. Porque si fuese así, el salmista David nos dice quiénes somos nosotros, dando a entender David que hay seres superiores a nosotros para que nos escoja. Seres más avanzados en ciencia, en tecnología y todo esto. Pero a Dios le plació cogernos a nosotros los hombres. A Dios le plació coger a este planeta Tierra. Recordemos que Israel no fue escogido por Dios por los buenos méritos que tenía. Porque las Escrituras nos enseñan que nosotros no éramos nadie. Nos da a entender que Israel era uno de los más insignificantes de los pueblos. Pero a Él le plació cogernos a nosotros. Mira, hermano, y hay una parte de la Biblia. Por eso, a medida que uno va hablando de Dios, vamos viendo cosas interesantes de por qué Dios nos llama, de por qué Dios nos escoge. Una parte de la Biblia nos dice que Él escogió lo necio del mundo, o sea, nosotros como hombres hoy en día. Fíjate lo que dice aquí en 1 Corintios 1, del 26 voy a leer. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no seas muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Fíjate lo que hace Dios. O sea, la tierra no es lo mejor. Por eso digo, seres más avanzados que nosotros hay. Pero a Dios les plació escogernos a nosotros. Así como nos trae del mundo, que no somos casi nada. No tenemos nada. Donde la gente menosprecia al ladrón, al borracho, al mendigo, al vagabundo. La gente lo ve por sobre los hombres. Muchos lo ignoran. Es el caso de Lázaro y el rico. Cuando Lázaro estaba en la puerta del rico esperando que caiga una migaja de pan para comérselo. A Dios le place cogerlo a él, y cuando muere va a los brazos de Abraham. ¿Dónde fue el rico? Usted sabe dónde fue el rico, hermano. Entonces, así mismo es que Dios hace con nosotros, hace con el mundo. Porque no fuimos los mejores. Los hombres no fuimos los mejores. Y es que a veces la palabra de Dios no nos llega, hermano. No entendemos a Dios. Y muchas veces por no entenderlo no le damos gloria a Él. Somos los primogénitos y debemos acercarnos a Él. Debemos estar lo más cercanos que podamos a Él. Estamos inscritos y empadronados allá arriba en los cielos. Nuestro nombre está allá arriba en los cielos. Dios los tiene. Y aquí tenemos que nosotros seguir buscando. Habla acerca de una predestinación, de acerca de muchos seres que se revelaron allá arriba y otros que no se revelaron. Por eso Él está seguro de los que se revelaron allá arriba y los que no se revelaron. Pero nos da la oportunidad a todos y a todos nos predestina. Muchos no creen en la predestinación, pues sí existe la predestinación. Alguien, a veces te dan ejemplos acerca de la Biblia, pero muchas personas los hacen erróneamente. Alguien me habló de la predestinación y me dijo, mira, todos estamos predestinados. Y me da un ejemplo. Imagínate que tú estás predestinado a un viaje. De aquí a una ciudad, de una ciudad a otra, a cualquier ciudad que vayas. Pero resulta que cuando vas en el carro, a mitad del camino o antes de la mitad del camino, te bajas, te quedas, o te descuidaste y el carro se fue y te dejó ahí, en ese paradero, en ese lugar. Todos estamos predestinados, pero hay muchos que se quedan, que no llegan. Tú tienes un destino cuando te embarcas en un carro, en un vehículo. Mira, hermano, cuánta gente van deseosas a su trabajo muchas veces. Salen contentos con la esperanza de venir a su casa. O salen contentos con la esperanza de llegar a su trabajo. Pero resulta que tienen un accidente. Esto te estoy hablando en torno a un accidente nomás, para que me entiendas. Pero hay muchos que se quedan porque el mundo los entretiene. Porque el mundo les llama la atención. Ellos se bajan de la nave. Ellos se bajan del vehículo. Para tener otras cosas más interesantes que ellos lo ven así. Porque vieron que la puerta que se le estaba presentando era más ancha. Estaba más presente. Se le da apenas abre la boca. Pues Dios no es así con nosotros. Dios no nos da las cosas apenas abrimos la boca. Porque sabe qué puede ocurrir si nos da las cosas antes de tiempo. Pues estamos predestinados y tenemos que buscar y mantenernos, no bajarnos. Si el carro por un momento se estaciona, tú tienes que continuar. Ese carro cuando se estaciona es muchas veces, oh, que el Señor ya no me habla, el Señor ya no me dice nada. Entonces ahí también donde muchos optan por irse por otro lado. Cuando Dios quiere que nosotros nos mantengamos
Porque Él quiere verlo es en el lugar santísimo. Recordemos que en el tabernáculo de Moisés está 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Los demás sacerdotes estaban en el lugar santo y en el atrio. Pues cuando muere Cristo, esa cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se rompió. Ese muro se acabó. ¿Para qué? Para que todos tengamos oportunidad de entrar al lugar santísimo y conocer los misterios de Dios. Y para entrar ahí tienes que ser un sacerdote que tiene que venir siendo preparado. Y todos tienen que venir siendo preparados. Y como le dije, hasta los salmistas, hasta los que tocan instrumentos, porque ellos tienen que saber no qué es la música, sino quién es la música. Le digo esto porque cualquier cantante barato, famoso del mundo que se entrega a Cristo, enseguida lo ponen a alabar a Dios. A los muchachos cuando recién están entrando al evangelio para entretenerlos, no se les vaya, enseguida lo ponen como ministros de alabanza, a tocar instrumentos. Cuando ellos vienen no saben ni tocar la puerta de su casa, pero lo ponen a tocar el instrumento para que no se les vaya. Y es por eso que la iglesia está como está, sin revelación, sin nada. Es una niña. No tiene conocimiento de Dios. Dios nos hace un llamado. Y las cosas que nos suceden, y este llamado no es una casualidad, no es que tiró un disparo al aire y te pegó. No. Si te ha llamado es porque tiene un propósito contigo. Porque como dice el versículo 30 de Romanos 8, como dice, así dice bien. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. O sea, nos llama con un... O sea, a esos ya están seguros que están adentro. Pero a otros es para ser hechos. A eso es porque les está dando otra oportunidad. Y que no es por gusto, a pesar de que se manifestó en la revelación de allá arriba. Dios viene y da otra oportunidad aquí. Y no podemos decir porque no nos salgan las cosas a nosotros, entonces yo no soy. No, es que tú no buscas. Y si buscas, ¿cuáles son tus intenciones cuando estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? Yo buscaba de Dios porque yo veía que su ley era perfecta, hermano. Y como digo siempre, yo no lo busqué a Dios porque lo amaba. Lo aprendí a amar a medida que iba avanzando. Porque lo fui conociendo. Sabe lo que Él quiere con nosotros. Y si lo empiezas a ver tú como un padre, y tú como padre sabes que quieres lo mejor para tu hijo, lo mismo quiere Él. Porque nosotros somos niños. Por muchos años que tengamos en el Evangelio, somos muchas veces niños. Y niños no porque Dios no nos da la oportunidad de crecer, sino porque no queremos crecer. Porque los ministros que tienen ahí, hermanos, son neófitos. Saben poco o nada de Dios. Y no quieren aprender. Te llama para que pertenezcas a su reino. Te llama para que seas perfecto. Así es, perfecto. Todas estas cosas, yo cuando hablo con cristianos y ministros, ellos no lo ven así, hermano. Por eso que aquel siervo de Dios, o ese siervo de Dios que es conocido, Armandito, dice, nosotros somos solo
adoptado. No sabrás que es adoptado. Pero vamos a ver a través de las Escrituras. Y ya, primeramente ya hemos hablado de Efesios 1, capítulo 1, sí. Versículos de 3 al 5, ya hemos hablado. Venimos de allá arriba y estábamos en Cristo, dentro de Cristo. De ahí parte todo. Pero hay más versículos bíblicos. Vamos a ver primeramente en nuestra Biblia, que dice aquí, en primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 9 dice así. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en nosotros. No practica el pecado, que no es lo mismo que pecar, hermano. El mundo practica el pecado, es decir, Dios mismo nos hace ver a nosotros a través del apóstol Juan que aquel que dice que no ha pecado miente y hace mentiroso a Dios. Quiere decir que nosotros sí pecamos, pero no practicamos el pecado. El pecado es como una caída, hermano. Que tú estás bien parado y de repente por ahí una cáscara de guineo o en algo te tropezaste y te caes. Pero te diste cuenta que te caíste y te vuelves a levantar y continúas. Pecaste, sí. O sea, no practicas el pecado. Es más, la Escritura nos dice y nos da a entender que hay pecado no de muerte. Y para que me entiendas esto, pues no hay pecados que no son de muerte. Es como hay cosas que infringimos leyes terrenales aquí en la tierra que solo te cuesta una multa. Que no es motivo para que vayas a la cárcel. O es llamado de atención de las autoridades dependiendo del país y de la infracción que hayas cometido. Que no es para cárcel. Pero ya se te ha llamado la atención. Entonces, más o menos así es cuando dice que hay pecados que no son de muerte. Es que no somos perfectos, pero lo importante es que dice aquí que la simiente de Dios está en nosotros. Sigue aquí en mismo primera de Juan 5, 18, mira lo que dice, a la vuelta nomás. Dale la vuelta a la hoja de tu Biblia, dice aquí, 5:18 dice así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Vuelve y dice que no practica. No que no peca, dice que no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora mira bien. En antes habló del nacimiento y dice, aquel que es engendrado por Dios, dice. Le guarda y el maligno no le toca. Dice que es aquel que es engendrado por Dios. Y cuando tú vas a Juan, ahora sí vámonos al Evangelio de Juan 1 del 12 al 14, dice así. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos, los primogénitos. ¿Lo llamó qué? ¿Lo predestinó para qué? Para que sean hechos. Y algunos no se dejan formar. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy en día? Es formándonos. De este mismo barro que somos nosotros, nos coge otra vez en sus manos para hacer una nueva vasija, para honra, porque venimos de deshonra. Fuimos vasijas de deshonra que no nos servía. Entonces Dios tiene que formar ese mismo barro, esa misma vasija la coge y le da otra forma para que sea una vasija de honra, para que venga a honrar, a glorificar, para que venga a vivir en santidad delante de Dios. Entonces somos hechos hijos de Dios. Y esa formación duele. No es fácil, es verdad.
Pero si tú amas a Dios y Dios ve tu esfuerzo por querer hacer tu voluntad, vas a pasar. Somos llamados a ser cada día mejores, no peores. Entonces tu sabiduría tiene que ir de aumento en aumento, hermano. No se puede estancar. Dice así, fueron hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Fíjate, toma en cuenta eso otra vez, Juan, este es el apóstol Juan. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces dice aquí que son engendrados por Dios. Por eso él rectifica ya que somos engendrados por Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, de lo cual nosotros tenemos que estar llenos, de la gracia de Dios y la verdad de Dios. Por gracia recibiste, por gracia predica el evangelio, por gracia predica la verdad, pero no cualquier verdad, sino la verdad absoluta, no cualquier verdad a media, como muchos predican una verdad a media. La Biblia no habla de verdades a media, pero ahorita no voy a entrar en eso de las verdades a media, hermano. Pero es una verdad absoluta que el mundo no lo cree. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios, a buscar de Dios, vas a creer que hay una verdad absoluta. Una verdad que no encuentras mentira, no encuentras falsedad, no encuentras engaño, porque es verdad. Y fuimos engendrados por Él, hermano. Muchos no entienden, es que es difícil para muchos de entender, hermano. No les llega a la cabeza. Salimos del primogénito y somos parte de esa primogenitura, hermano. Salimos de ahí. Desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo adquirimos, nosotros esa primogenitura la adquirimos a través de la obediencia, a través del sometimiento que tienes que tener en Dios. A todos nos toca obedecer a Dios, sin excepción, hermano. Y es que mira, las escrituras cuando nos habla aquí mismo, vamos a Juan 14, del 1 al 3. Dios nos advierte lo que puede pasar. Dios está atento de qué nos puede ocasionar la verdad de Él. Pero no le tomamos en cuenta las palabras de Él cuando empieza incluso. Por ejemplo, aquí empieza Juan 14, del 1 al 3. Fíjate lo que empieza diciendo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Fíjate. No se turbe en vuestro corazón. Creéis en Dios y creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues y prepararé lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis con nosotros. Fíjate esta palabra importante que dice ahí, no se turbe. ¿Por qué dice no se turbe? Bueno, mira, esa palabra no turbar, tú la vas a encontrar en la Biblia muchas veces. Por ejemplo, cuando Jesús camina sobre el mar, se turbaron, se asustaron, se espantaron. Algo increíble, algo de no creer, vieron, caminando. Eso es turbarse. Cuando lo vieron resucitado a Jesús, se turbaron. ¿Cómo es posible? Algo no natural, sino algo sobrenatural. Y aquí está hablando, él dice, no se turbe. Y es que cuando no entendemos la palabra, queremos acomodarla a lo natural. Por ejemplo, aquí dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Alguien quiso dar una ilustración de esta muy mal dada en una iglesia que yo estaba. Muy mal dada. Porque enseguida se van a lo material. Son naturales, hermanos. Por eso son neófitos. Y yo no sé cómo ellos llegan a decir, y Dios me habló, y Dios me dijo, y Dios me habló. Y todas las enseñanzas de ellos son neófitas. De gentes inmaduras en Cristo.
Ella dijo, es que es así la cosa, dice. Resulta que hubo una señora aquí en la tierra que era muy rica, muy poderosa y tenía una empleada. Las dos eran, dice, cristianas. Pero la pobre, dice, ella predicaba de vez en cuando, daba sus tratados, y la otra no, solo pasaba ahí porque en su casa no hacía nada. Pero dice, se llegaron a morir las dos. Y llegando al cielo vieron mansiones literales, literalizaron casas. Y llegaron al cielo y vieron casas naturales, dice, sí, casas sí. Y ella vio una mansión muy bonita, muy bella, y dice, esta es mía. Y que le habían dicho, no, esa no es tuya. Y vio otra bonita, más o menos, entonces esta es mía, esa tampoco. Y llegó a otra, dice que era como una casa de caña, muy fea, dice, esa es tuya, dice. ¿Ah? Y esa mansión, la verdad, es para ella que predicaba. O sea, no son casas, hermano. Y yo solo escuché, y esto, ¿cómo tú te das cuenta? Porque tú buscas de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice, no tengas miedo, quien mata el alma, quien mata el cuerpo, sino el alma, eso, no temas quien mata el cuerpo, sino quien te mata el alma. ¿Por qué no el cuerpo? Porque te tiene otro cuerpo. ¿Cómo tú sabes? Porque aquí mismo tú vas a ver muchas, aquí en Juan 4 habla de la morada. La morada es una casa donde habita tu espíritu y tu alma. Por eso yo te tengo preparado. Dice, por eso no se turbe mi corazón. En la casa de mi padre mucha morada hay. Te haré una casa, un cuerpo nuevo. Y es que es así, vas a necesitar un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque este cuerpo, este vehículo donde se encuentra tu espíritu más que todo y tu alma, polvo es y polvo será. Ahí quedará. Y te va a tener que dar otro cuerpo. Por eso dice, y aquí cuando tú ves aquí dice, y vendremos a él. Aquí en el 25 dice, no, sí. Acá vuelve y dice la palabra mágica. La pasos dejo y mis pasos doy. Yo no las doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón. Otra vez habla de turbarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tú pases en medio del dolor, la angustia, la desesperación, el hambre. La persecución que tienes que tener como cristiano. Y en medio de eso tienes que tener paz. Ahora, lo importante también es todo eso. Dice en el 3, el versículo 3. Dice así. Y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, dice, y vendré otra vez. Fíjate después, en el arrebatamiento que va a haber. Y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y cómo es que te vas a tomar a tú mismo, Cristo? Entonces, ¿sabes cómo hacen? Gente que camina en lo natural. Ellos empiezan a decir, no, dice, y en esas Biblias actualizadas, que hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que no la lea, métete en Cristo bien. Ellos ponen, y vendré y los llevaré a donde yo estoy. Nada más, ahí termina. Y la parte más importante, la esencia de su verdad, no le dicen. No le dicen la esencia de su verdad. ¿Cuál es? Y me tomaré a mí mismo. Porque lo ven imposible. Cortan esa parte de ahí. Y es que para entrar al lugar donde nosotros salimos, tenemos que caminar como Cristo. Por eso Él dice, y me tomaré a mí mismo. En otra dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dice también la Escritura, aquí mismo, no me acuerdo qué. Dice en el 23, dice, del 14 al 23, dice lo siguiente. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿En dónde? En este cuerpo. No habla del Espíritu de Dios y el Espíritu del Padre, que no es lo mismo que el Espíritu Santo. Cuando las Escrituras dicen en Génesis 1:1 que el Espíritu de Dios volaba sobre el sol, es el Espíritu de Dios, no dice el Espíritu Santo. Y muchos confunden el Espíritu Santo, y esto sí lo aprendí del siervo de Dios, mi siervo, mi pastor. Y es verdad.
Dice que el Espíritu de Dios no era el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos piensan que es el Espíritu Santo y hay canciones que dice, en el principio el Espíritu de Dios rodeaba la tierra, pero ahora está viviendo en nuestro corazón, en las iglesias. No, era el Espíritu de Dios. Y que tú tienes que entender esto, ¿cómo es posible? Pero mira, si del Espíritu de Moisés, como no le entendía nadie le entendía, ¿qué hizo Dios en ese tiempo? Lee la Biblia. Si te estoy hablando porque está en la Biblia. Que del Espíritu de Moisés repartió para todos 60 ancianos, 60 personas para que sepan lo que Dios le enseñó a Moisés arriba. Es más, y faltaron dos. Y Dios no es que le diga, no vinieron, allá quedaron. No, algún motivo tiene que haber tenido para que no vayan. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno no va a la iglesia, enseguida la gente piensa mal. No fue por esto, no fue por esto. No. Dios, esos dos que faltaron, ya le mandó al Espíritu también para que vaya y se integren a la obra de construir el tabernáculo aquí en la tierra. Y así mismo, tú lo ves a Elías y a Eliseo. Dame una porción de tu doble espíritu. Quiero una porción doble de tu espíritu, le dice. Cosa de loco, hermano. Pero que tienes que creerlo porque Dios es capaz de todo. Y si tenemos esa mente natural, por eso las cosas de Dios son sobrenaturales. Es cosa de loco, ¿no? Pero es verdad. Yo te digo porque muchos están metidos en iglesias, pilmeas, en iglesias de niños. Parece kinder. Y no te dejan entrar ahí. Porque, por ejemplo, te hablé de estos siervos, o de estos que predican de que son casas y todo eso. Y tú le dices esto, no te lo van a aceptar. Porque lo que escrito está, y ahí queda. Lo que dije, ahí queda. ¿Cuándo tú has escuchado a alguien que haya un arrepentimiento de verdad y diga, me equivoqué? Mi apóstol, mi pastor, ellos en iglesia le han dicho las verdades y la han entendido. Pero ¿por qué no siguen? ¡Qué difícil! Saber que caminaron sin saber nada. Es decir, en pocas palabras, esta frase, que iglesia que creen saberlo todo y no saben que no saben nada. Pues yo no sé nada y aquí me tienes. Porque comparado con Dios no sé nada, hermano. No sé nada. Y lo nada es mucho para los que no saben, para los que creen saberlo y no saben nada. Porque hay muchas veces que hay gente que sabe, hermano, y él dice no sabe. No es que no has practicado. Eso lo tienes ahí. Y es que tenemos que caminar mediante la sabiduría de Dios, hermano. No la sabiduría de este mundo, hermano. Porque eso es lo que pasa, que la sabiduría de este mundo, esa sabiduría caída, esa sabiduría satánica, ha entrado a la iglesia. Han entrado esos motivadores emocionales que te tocan el alma. Ahí la tienes, por ejemplo, a dos. A Yesenia Stey. Ese es una motivadora emocional nomás. El otro es Justin, de Estados Unidos. Te tocan el alma, hermano, y te la conmueven. Y es penoso que muchas veces tú tengas que recibir mensajes o que te manden un video de estas personas como un buen mensaje tocándote el alma. Su sabiduría caída. Palabras humanas. Cuando Pablo dice, cuando llegué a usted, yo no llegué con palabras humanas, ni sabiduría humana. Yo llegué obedeciendo a Dios, haciendo las cosas conforme Dios les dijo. Pues estos son estos motivadores emocionales que están llevando a la iglesia más abajo que arriba, hermano. Y a veces yo digo, Señor, ¿qué es que se lo merecen o no se lo merecen?
Porque cuando tú ves la Biblia, tú la ves clara, hermano. Y ahí lo está diciendo. El Señor te pide, no se turbe. ¿Por qué? Porque te va a hablar algo que tú te vas a decir. Pablo, cuando mismo estuvo en el tercer cielo, en el paraíso, dice él, que recibió palabra de Dios allá que no es dado a los hombres. Entonces, Pablo, ¿cómo estuviste allá? Así dice. Que no es dado a hombres, ¿entendés? Se la dieron a él. ¿Por qué? Porque Pablo era la nueva criatura. Él sí era la nueva criatura. Porque la escritura en 1 Juan te dice, si andar en pelea, en disensiones, en divisiones, no andáis como hombres. Fíjate, esto causa esas divisiones, es andar como hombres, como personas naturales. Dice así, ve, en 1 Corintios 3.3 dice, 1 Corintios 3.3 dice así, mire que no es mentira. Porque aún sois carnales. Fíjate, le dice hasta carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, no andáis como hombres. ¿Se da cuenta? Bíblicamente. Es que yo no me las estoy inventando, hermano. Tienes que ser detallista. Si tú quieres crecer en las cosas, tienes que empezar a ser detallista. No es que usted no, pero hermano, no creo que... Detallista incluso en las cosas de coger en el mundo. ¿Ah? Por muy insignificante que tú creas que es, no traerlas al mundo. Porque así empezó la pequeña levadura que trajeron del mundo, la pusieron en la iglesia. A celebrar el Día de las Madres, a celebrar el Día del Padre, a celebrar toda fiesta. Tuve una iglesia que hasta la fiesta de Guayaquil la presentaron ahí. No conformes con eso, pusieron un partido de fútbol. Y esa es la situación, que ese poquito levadura por eso que está la iglesia como está. Que hoy dice que Dios es tan bueno, que ya mismo tiene una iglesia para ladrones, borrachos, delincuentes, violadores. Como ya hay de la que ya sabemos. Ya mismo quieren esa iglesia. Ya mismo ya la hacen. ¿Por qué? Porque se metieron a coger el poquito de levadura de ahí y todo lo ven normal. Son hombres, dice la escritura. Por eso Pablo nos invita a que seamos una nueva criatura. No todos somos una nueva criatura. Que no te involucres en los negocios de este mundo porque te hace daño. Y qué difícil, ¿no? Como estos hombres que Dios, mira, yo incluso pienso que muchos de estos ministros que están así, por muy que uno lo vea muy perdido, yo creo que pienso, no creo, sino que pienso que Dios sí le puede dar otra oportunidad. Pero es que tienen que reconocer que están mal, hermano. No voy a hacer, fíjate, es que ellos saben que están mal. No, hay un ministro de Dios de los Estados Unidos que reconoció que está mal y él prometió cambiar. Reconoció que está. Pero ya después, un tiempo nomás, después ya regresó a lo mismo. Regresó a lo mismo. Al evangelio de la prosperidad. Creo que se le estaba quedando la chequera vacía. Que ya los ceros se le estaban desapareciendo. Los ceros a la derecha se le estaba desapareciendo. Volvió a lo mismo, hermano. Y que tanta codicia, que es penoso, hermano, que hay mucha gente famosa en el mundo que han logrado recaudar mucha fortuna, famosos autores de cines y cantantes. ¿Sabes que no tienen esa codicia de tener una casa grande, una mansión? Que viven humildemente. Pero hay cristianos que no, o evangélicos, que no han aprendido a vivirla así.
Yo no sé por qué mucha gente incluso ataca a este señor G. Ávila. Él tuvo sus equivocaciones, sí, pero él vivió un evangelio conforme a la Escritura. Él vivió en una casa no muy elegante, no muy bonita, durante años. Y él no quería que le toquen su casa, porque él no se lucró de su casa, del evangelio. Entonces el ministerio que él tenía, la gente que él tenía, tuvo que esperar que se vaya a una campaña evangelística a otro país, para ahí meter manos a las obras, metérsela en la casa del siervo y arreglársela, ponérsela bien bonita. Pero él no lo quería. Muchos dicen que lo han visto en el infierno. Yo no creo que este siervo de Dios esté en el infierno, hermano. Sí, yo sé que yo lo he escuchado hablar, pero no creo, no pienso eso. Pero hoy todos quieren vivir para qué, hermano. Sigue con tu cero a la izquierda nomás, hermano, con respecto a tus riquezas. Porque esos ceros a la izquierda representan millonada, porque son ceros que van para arriba. ¿Sí? Y Dios un día te lo va a poner a la derecha, pero cuando estés en su reino. Porque no es bueno anhelar tanto, hermano. Fíjate que te entusiasmas tanto de esta gente con la prosperidad que transgiversa los versículos bíblicos. En una parte de Proverbios 29, creo que es, donde hay un siervo de Dios, dice: no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, no vaya a ser que yo cogiendo vaya un día a renegar de ti. Dice, ¿sabe lo que dice? Pero ve, ustedes no sean así. No sean así, dice. Esta persona insegura. Es que uno no se... Hermano, tú no te conoces. El único que te conoce es Dios. Manténme del pan necesario, le pedí a él. No me dejes riqueza ni tampoco pobreza. Manténme del pan necesario. Y me parece una excelente oración de este siervo. Porque la Biblia nos muestra qué ocasiona la riqueza muchas veces. Y eso es lo que le ha pasado a muchos, hermanos. Como la codicia, el amor al dinero los ha llevado a apartarse de Dios, porque están apartados. Aquí no hace falta que tú te vayas al mundo y te vayas a tomar una cerveza y estés con tus palabras obscenas. No hace falta, hermano. Tú puedes estar apartado de Dios aún congregándote, porque estás apartado de su verdad, de su justicia y la libertad que Él te dio para que haga su voluntad. Desde ahí estás apartado de Dios. Tal vez Dios ya ni esté ahí. Lo que tal vez se esté manifestando incluso otro poder. O el mismo regalo que Dios te hizo, porque no te lo quita. El de seguir haciendo milagros. Y ahí es donde vas a llamar a la gente. Y ahí es donde está la gente. Porque la gente es ver para creer. Como hacen milagros, y muchos de ellos se les ha descubierto que no son milagros, hermano. Son gente incluso pagadas. Pero a ellos les gusta estar ahí. Les fascina estar ahí. Mira lo que dice en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que en Cristo Jesús. No entendemos la Biblia. Es que mira, hermano, ellos hablan que muchas veces se habla de un texto fuera de contexto, pero si tú te das cuenta, aquí todo el mundo habla de Cristo en Génesis 1 como una creación, como el principio, como una numerología. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y no pueden lograr entender que cuando habla de principio habla de Cristo. Porque Apocalipsis, busque Apocalipsis 3:14, ahí habla, cuando les está hablando a las iglesias, a las 7 iglesias, en 3:14 le habla. El principio de la creación dice esto.
Mira, Cristo es el principio de la creación. O sea, te digo esto porque estas cosas la gente no logra ver. Y cuando tú lees Colosenses para abajo, tú te vas a dar cuenta que Él es el que hace todo. Por eso dice, en el principio, en Cristo Jesús, hizo los cielos y la tierra. Dios, en Él la hizo. Porque Él es el principio de toda creación. Te digo esto porque ni esto logran entender, habiendo versículos bíblicos. Y es hora que estemos despertando, hermano. Porque Dios quiere hablar de su sabiduría con su pueblo. Dios quiere hablar de su sabiduría con sacerdotes. Que se encuentren dentro del tabernáculo de Cristo. Que se sometan a Cristo. Es verdad que las Escrituras dicen que Cristo es la cabeza. Y la cabeza del lugar del tabernáculo es el lugar santísimo, hermano. Es donde recibía todo Moisés y Aarón. Y tú por algo es que todos somos llamados a entrar al lugar santísimo, todos. Y Dios quiere que entres al lugar santísimo, que es la cabeza de Cristo. Si tú entendieras esto, o estos señores que dicen que ya no hay apóstoles, entendieran que las cosas que Dios dice cuando Jesús sube de la profundidad de la tierra, sube a los lugares más altos, más arriba del cielo. Ahí dice que lo llena todo. O sea, entendieras todo esto que te dice, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Entendieras la sabiduría de Dios. No esta sabiduría caída que te hace tanto daño, hermano. Dios no quiere alguien que motive emocionalmente a la gente. Quiere que toque su corazón. No que le toque el alma. Otros, hermano, otros hasta son como payasos. Que preparan versículos, que preparan una enseñanza para hacer reír a la gente. Pero yo le digo que no es malo que se ría la gente. Lo malo es que prepares la enseñanza para hacer reír a la gente. Porque está muy aburrida para levantarla. Porque si te das aburrido es porque no tienes a Cristo. Si tú te sientes aburrido en una iglesia es porque no tienes a Cristo. Una cosa es que tú no aceptes lo que estén diciendo ahí. Otra cosa es que estés aburrido. Era mi caso, yo nunca me sentí aburrido. Solo que yo no aceptaba muchas cositas de la iglesia donde estaba. Tuve como 3 años ahí. Que no fueron desperdiciados porque aprendí. Aprendí a ver lo que estaba malo, hermano. Lo que estaba bueno. No todas las cosas que enseñaban eran mal, pero para mí era como ya oídas. A pesar que eran nuevas en el evangelio, eran como que yo ya las había escuchado, sin que nadie me hubiesen enseñado. Nadie, así literalmente nadie. Cuando vengo a aprender verdaderamente es cuando encuentro a este siervo de Dios, o una iglesia tan pequeña, hermano. Salí de una de 1000 para irme a una de 2 o 4 personas, así literalmente, 2 o 4 personas. Y aprender tanto. Aparte de eso, aprendes de Dios. Cuando hay ese temor de Dios, ese amor por Dios, aprendes tanto de Él que, como te digo, te da una parte del rompecabezas Él y tú encuentras la otra. No es como muchos, hermanos, que se le da una parte del rompecabezas y quieren poner una parte que no cuadra ahí. Quieren meterla ahí. Y cuando no es así, no sé si me entiendes, hermano, que dicen lo que no es. Y cuando no entiendes las cosas de Dios, hasta lo que uno habla te parece locura e imposible.
Por eso es que te hablo bíblicamente. Mira la Biblia. Engendrados por Dios, dice. Fíjate que a la mujer también le dice, y la mujer se salvará si engendra hijos. ¿Y cómo puede engendrar hijos la mujer? Es predicando la palabra de Dios, es dejando la semilla en personas que quieren saber de Dios. Ahí están engendrando las mujeres, y es la semilla de Dios. Hermano, y es tan difícil, hermano. En el Antiguo Testamento vemos la primogenitura. Nos enseña el Antiguo Testamento que la primogenitura, el hijo, el primero, llevaba el doble de herencia que los otros. Aunque muchos perdieron la primogenitura ahí. Este caso fue Esaú, que por un plato de comida la perdió, hermano. Tal es el caso que dice las Escrituras, que él con lágrimas, con llanto se acerca a Dios para recuperarla, pero dice Dios, ya no. ¿Sabes por qué ya no? Porque ya se la había dado a Jacob. Y perdió la primogenitura. ¿Y qué quiere Dios aquí? Que nosotros la cuidemos. Fíjate que aún la creación está esperando nuestra manifestación. La otra es Rubén, por acercarse al lecho del papá, por estar con la esposa o la mujer del padre, perdió primogenitura. Ahora muchos dicen, estos que dicen, no, pues que nosotros somos hijos por adopción. Ahora vamos a ver un caso. Se me hace un poquito tarde, pero vamos a ver. Éxodo 48. Génesis 48, creo que sí, Génesis 48. Fíjate, hermano, no lo he anotado. Me acuerdo ahorita. Así dice, mira. ¿Qué pasa con estos dos hijos de José, aquel que vendieron los hermanos por envidia? El padre lo amaba tanto, lo cuidaba tanto, a su único hijo, uno de sus primeros hijos que tuvo con la mujer amada. Lo amó tanto. Y él sí mostró su amor, su interés por porque también era obediente, sometido a Dios. Hay como una preferencia para él. Como Dios también para Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Jesús lo complacía. No le agradaba. Como muchos buscamos agradarle nomás. No, lo complacía. Entonces dice así en el 5, el 48, 5 dice así. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. O sea, le está diciendo Jacob a José, su hijo, que esos dos hijos que estuvo José en Egipto son de él. Son de él. Porque, no sé. Y cuando tú ves en las 12 tribus de Israel está Efraín y está Manasés. Los dos. Sin preferencia. Y nadie dice, no, es que prácticamente los adoptó. Pero los adoptó, ¿por qué? Porque eran de su misma naturaleza. Era de su hijo y su hijo salió de él. O sea, José salió de él. Y por eso es que Dios te invita a que tú vivas la naturaleza de Él. Por eso te da el Espíritu Santo y por eso te dice, sé santo porque yo soy santo, porque de allá saliste, de donde tú ves, estoy yo, de allá saliste tú. Por eso hay un ministerio de reconciliación que habla la palabra de Dios. En 2 de Corintios 5:19. Porque tenemos que reconciliarnos con Dios para volver a la casa de donde salimos. ¿Y por qué se está hablando aquí así? Porque estamos en los últimos tiempos y todavía juegan a ser cristianos muchos y todavía están enamorados de este mundo, cogiendo cosas del mundo que nos están alejando cada día más de Dios. Cristo te ama, mi hijo. Yo también te amo, cuídate mucho. Busquemos de Dios.
Busquemos de Dios y hagamos su voluntad. Amén.